Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este devocional del día 7 de enero de 2026, del nuevo material que estamos viendo en este semestre que se llama Viviendo los Salmos, donde vamos a meditar. Es el tercer día de meditación en el Salmo 1 y lleva por título Un caminar intransigente. El autor nos dice que al leer el Salmo 1 le vienen tres ilustraciones a la mente. La primera es con respecto a Sansón. Recordando la vida de Sansón, vemos cómo él fue desviado, ¿verdad? Porque pues tenía mucha propensión, era muy propenso a desear pues a las mujeres, ¿verdad? Que no le correspondían. El autor nos dice cómo en el libro de Proverbios la palabra dice que sus propias maldades apresan al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Y esto fue justo lo que le pasó a Sansón. La segunda ilustración es con respecto a Lot, y la palabra dice que Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente, a la puerta de Sodoma. Esto al separarse de Abraham. Y el autor dice que quizás esta decisión pues la tomó motivado quizás por la situación de las tierras y porque le resultaba atractivo las prácticas de Sodoma, que sabemos vivían en desenfreno. Y la tercera ilustración es con respecto a José. José, al ser llevado a Egipto, llegó a la casa de Potifar y la esposa de Potifar intentaba seducirlo. José huyó de la esposa de Potifar y de sus seducciones, y el autor nos dice que cuando en el Nuevo Testamento se nos habla de los pecados sexuales, se nos dice que debemos huir, y esto fue lo que hizo José. Ahora, regresando al Salmo 1 y al tema que estamos viendo hoy, que es un caminar intransigente, pues las ilustraciones anteriores nos ayudan a entender esta situación. El versículo 1 dice que seremos sumamente felices si nos alejamos de las primeras señales de tolerancia con la maldad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice en versión 60, y pues esta bienaventuranza es ser sumamente feliz si nos alejamos de la tolerancia con la maldad. El versículo 2 dice que más bien de la ley del Señor está su delicia, de este varón bienaventurado. El material del devocional tiene una frase que me parece muy importante. Si deseamos cambiar nuestro estilo de vida, necesitamos un parámetro absoluto, y ese parámetro absoluto es la palabra de Dios. Y finalmente, en el versículo 3, dice que el resultado final es ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y hay una diferencia importante entre hacer y ser, y este versículo nos dice que seremos como el árbol, que es plantado, es fructífero, es vivo y es próspero. Y habla de la madurez espiritual. Esta figura del árbol nos habla de una madurez espiritual. Y no hay atajos para la madurez espiritual. El desarrollo ocurre diariamente. El afán diario de la tolerancia y sus efectos dañinos no te afectarán, ¿verdad? Si transitas en este camino, en este desarrollo hacia la madurez espiritual. Y bueno, finalmente, una reflexión al respecto de un par de palabras que se usan en muchos materiales cristianos, en este también, es de impíos y piadosos, y yo pongo entre paréntesis discípulos, y ahora diré por qué. A mí la palabra impíos me resulta muy clara, pero a mí me cuesta identificarme con la palabra piadoso. Si me llamara a mí mismo de este modo, yo me escucho un tanto arrogante, mojigato, superficialmente religioso, y quizás sean solo paradigmas personales, pero así me suenan. Y esto es porque ningún ser humano es inherentemente piadoso, pues esto es un don que se recibe por la fe en Jesucristo, quien murió por mí, impío, para reconciliarme con Dios. Pero, ¿qué tal la palabra discípulo, en el sentido de seguidor y aprendiz?
Por eso mi oración es que el Señor me permita ser un seguidor y un aprendiz de su palabra, para que reciba el regalo que el Señor Jesucristo me dio al morir por mí en la cruz, para reconciliarme con Dios, y que en ese proceso me permita avanzar en un caminar intransigente con aquellas tentaciones que me pueden resultar atractivas, y que por el contrario encuentre todo mi deleite en la lectura, comprensión, pero sobre todo en la vivencia de su palabra. Y pues este es mi deseo para todos ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga.